Conocer desde la fe un poquito sobre el significado del Pentecostés en Éfeso nos hará mucho bien en la vida espiritual, mis hermanos en Cristo. Por otro lado, esta narración en su contexto, como una fuente, lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Ahí podemos leer toda esta narración y así poder conocer más sobre el Pentecostés en Éfeso. Podríamos describir en palabras breves el acontecimiento de este Pentecostés así. Después de recorrer las regiones montañosas de la actual Turquía, el apóstol San Pablo entonces llegó a Éfeso, en donde encontró un grupo de discípulos a quienes preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían aceptado la fe, y cómo les respondiesen que ni sabían que existiera el Espíritu Santo, que solo habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Pablo entonces los bautizó en el nombre de Jesús, impuso las manos. Entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. En total nos dice la palabra de Dios que eran 12 hombres. Por otro lado, mis hermanos, en esta parte de conclusión es de mucha importancia nosotros sobreentender los significados de los distintos Pentecostés que aparecen en la Sagrada Escritura, como lo es el Pentecostés de Damasco, el Pentecostés de Cesarea, el Pentecostés permanente, el Pentecostés de Jerusalén, que es el más importante de todo. Todas estas cosas, si nosotros navegamos en el tiempo y profundizamos en los sagrados textos, vamos a aprender, y el Espíritu Santo nos ayudará a reflexionar y a retener los aprendizajes de cada Pentecostés. Estas cosas nos harán mucho bien. Y sin embargo, si no procuramos de acercarnos a la palabra de Dios, conocer más sobre el Espíritu Santo, hay mucha probabilidad que nosotros nos encontremos en la misma situación de estos discípulos que, a pesar que habían recibido el bautismo de Juan, no sabían que existiera aún el Espíritu Santo porque nadie le había explicado, y San Pablo es quien le explica. Esto también es un indicativo para nosotros formarnos en la fe, porque nosotros no podemos hablar de las cosas que no conocemos. De la única manera que podemos hablar de ciertas cosas es si las conocemos en sus estructuras. Y es de mucha importancia conocer un poco sobre el Espíritu Santo, porque si simplemente pasamos por este mundo desconociendo las obras santificadoras que ha realizado el Espíritu Santo en diferentes Pentecostés, ¿saben lo que nos va a pasar? No vamos a pasar de la acrobacia sobre el trapecio. Vamos a estar en esta vida dando saltos, moviéndonos para acá y para allá, aprendiéndonos muchas cosas sobre este mundo material, y no vamos a pasar de ahí. O más bien, nuestra vida va a ser simbólicamente como un mono, brincando de rama en rama para buscar diferentes cosas en dichos movimientos, sin conocer las razones por qué damos un salto para acá, un movimiento para allá. Hay que aprender, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, las cosas del Espíritu, porque de la única manera que nosotros llegamos a construir la vida eterna es sembrando en las cosas del Espíritu. Y sin embargo, no se puede sembrar en las cosas del Espíritu si nosotros no conocemos un poco más sobre las cosas relacionadas con el Espíritu. Como dice el apóstol San Pablo, quienes siembran en la carne cosecharán las cosas de la carne, y quienes siembran en el Espíritu cosecharán las cosas del Espíritu. Esto significa que para nosotros construir
la vida eterna, queda muy claro que podemos aprender muchas cosas de este mundo. Podemos aprender diferente arte. Podemos aprender sobre la construcción, arquitectura, ingeniería. Podemos aprender muchas cosas y sin embargo, una vez más, si nos quedamos solamente en esos aprendizajes, que están bien, no es que estén malos, y no tenemos un balance con las cosas espirituales, que nos entramos en las cosas del Espíritu, que procuramos de profundizar en la palabra de Dios, en su doctrina, para conocer las razones de nuestro existir por el paso de esta tierra, ¿saben lo que va a pasar por último? Que nuestra vida, que Dios la creó con un propósito maravilloso, para que una vez que termine nuestra misión en esta vida, pasemos a habitar los nuevos cielos y la nueva tierra que Cristo Jesús nos ha preparado a todos en la casa de su Padre. Va a ser imposible. Para este fin nosotros tenemos que conocer que nuestra vida fueron creadas con propósito para Dios, para vivir en un grado de santificación, siempre trabajando las cosas del Espíritu, porque este es el orden que nos lleva a Dios. Este es el único orden cuando se ejecuta desde la fe con las buenas obras para la gloria de Dios. Es lo que nos ayuda a nosotros a construir lo que es la salud de la vida eterna. Que Dios sea bendito y que Dios nos dé la gracia de profundizar, de convertirnos en submarinos gigantes para poder sondear en la palabra y poder usar esta llave desde la fe que Dios nos ha entregado a todos, que es lo único que abre el corazón de Dios a los conocimientos, a los buenos propósitos que Dios tiene para ti, para mí y para todo su pueblo amado. Sin los conocimientos de Dios en nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente todos vamos a terminar estrangulados y aniquilados por este espíritu del mal, el espíritu de las tinieblas. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga. Amén.